Estamos junto a la doctora Angélica Porras, quien es integrante de Acción Jurídica Popular y a quien le damos la cordial bienvenida. Preguntándote primero, Angélica, si te compraste el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron expresamente, quizás un rosario para afrontar los apagones nocturnos. Angélica. Hola Frank, un gusto, un saludo muy cordial a ti, a las personas que hacen la producción y a tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a La Otra Verdad. No me compré nada del kit porque nada de eso funciona. Es decir, si estás en peligro, sabes perfectamente que el silbato, el pito no sirve para nada, que tampoco es una cuestión que tenga que ver con las creencias religiosas, es simple y llanamente falta de planificación, falta de cumplimiento del plan de electricidad e irresponsabilidad de los gobernantes porque su fin es privatizar los servicios públicos. Entonces, lo único que sí compré son velas porque se necesitan, pero todo lo demás no pasa de ser un cuento, no pasa de ser una burla a todos nosotros y nosotras que estamos todos los días sufriendo la inseguridad y los apagones de nuestro país. Lastimosamente, el Nuevo Ecuador, el Ecuador de las tinieblas. En todo caso, para arrancar en materia, Angélica, y tomando en consideración lo que se ha propuesto en torno al juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, a tu criterio, ¿crees que existen las causales, en primer lugar, para seguirle el juicio político a Mónica Palencia? Por supuesto, existen las causales. A ver, recordemos lo siguiente. La Constitución establece que se puede hacer un juicio político en contra de los ministros según el 131 de la Constitución por incumplimiento de funciones. ¿Cuáles son las funciones de una ministra del Interior? Cuidar la seguridad del Estado. Esa es la primera función que tiene. Y obviamente aplicar las normas, esto está en el 76.1 de la Constitución, aplicar las normas que rigen en un país. Y las dos las ha incumplido. Primero porque como representante al frente del Ministerio del Interior no tiene estadísticas claras, se contradicen. Además, la presentación de los datos que entrega son sesgados, que dice hemos reducido en un tanto por ciento las muertes, pero después resulta que no es verdad, que es solo aplicable a un territorio del Estado. Luego, no existe ningún plan real para detener a la delincuencia. No existe ningún plan para combatir a las bandas de crimen organizado, para combatir el narcotráfico y seguimos todos los días enfrentando asesinatos, sicariatos, enfrentando extorsiones, secuestros. Entonces, en realidad, no solo que hay un incumplimiento de sus funciones en lo relativo al mantenimiento de la seguridad, sino que además se ha pretendido esconder, se ha pretendido tergiversar los datos, porque los datos se presentan de manera parcial, de manera sesgada. Por ejemplo, se dice ha rebajado el índice de muertos, pero no podemos tomar un mes de manera aislada del resto del tiempo, porque lo que cuenta es en realidad cuántas personas asesinadas van en el año en comparación con los años anteriores, etcétera. Entonces, un mal manejo de la estadística, además una increíble arrogancia, porque se pretende que no haya cuestionamiento alguno. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el plan Fénix, cuando se le pregunta cuáles son las estrategias, o sea, ni siquiera se comide en explicar que efectivamente hay un plan. Lo único que se ha visto es que cuando salta algún tema en alguna parte del país, van con la fuerza militar, con la fuerza policial, hacen un espectáculo, porque eso es lo que están haciendo, y después de eso se tranquiliza de alguna manera o se reduce mínimamente en ese sector la violencia, pero salta en otro. Entonces, es absolutamente claro que hay una falta de cumplimiento de las estrategias. ¿Por qué? Porque el señor Daniel Noboa, cuando ingresó a la presidencia,
dijo que tenía un plan llamado Plan Fénix para enfrentar la delincuencia. Pero ese plan ni siquiera se sabe si existe o no, porque no pasa de ser llevar a las fuerzas militares y a la fuerza policial a los lugares donde haya la violencia, y no pasa de allí. Entonces, no ha habido reducción, no ha habido tranquilidad en las calles, y hay ciertos sectores que están francamente tomados por la delincuencia. Entonces, ahí tenemos una primera causal. Una segunda causal en torno a las es cifras justamente el tema de la irrupción, de la invasión. En torno a las cifras de la reducción de muertes y asesinatos, de la tasa de homicidios específicamente, la ministra del Interior el mes pasado había dicho que se había reducido en un 17% las muertes violentas. Esto podría ser parte del Plan Fénix, y a la par el tema de las extorsiones. Por otro lado, las extorsiones han aumentado casi un 147% a nivel nacional. Las cifras de Guayaquil estaban en un 487% más que el periodo del 2023. ¿Será que el crimen organizado se trasladó de las muertes violentas a las extorsiones, o cómo interpretar estos datos? Claro. Mira, ese es un tema que justamente tiene que ser entendido en su global extensión, en su extensión global. ¿Por qué? Porque la reducción de las muertes puede deberse a una serie de factores. Y para que el gobierno pueda decir, la ministra del Interior pueda decir, esta reducción de muertes se debe a mi intervención, tenemos que analizar cómo intervino, cuáles son las variables explicativas de esa reducción de las muertes violentas. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos comprender que una de las razones de las muertes violentas tiene que ver con la dinámica de estos grupos delincuenciales de delincuencia organizada que operan en ciertos sectores, donde hay cuestionamientos de ese poder o disputas por los límites del ejercicio territorial de ese poder, es donde se producen los asesinatos. Uno de esos espacios donde de manera brutal se mostraba la necesidad, o más bien dicho, ese reflejo, se mostraba esto de la disputa del poder, era en la cárcel. Entonces, si bien la cárcel ya no es escenario de esas masacres brutales que nosotros vivimos, la pregunta es, ¿podemos decir que las cárceles en este momento están gobernadas por el Estado, o es una paz entre los grupos de delincuencia organizada? Pero recordemos que hace poquísimo murió asesinada la directora de la penitenciaría del Litoral. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que en realidad no se trata de que ese espacio de disputa entre estas bandas de crimen organizado se zanjó con la intervención y la toma de control del Estado, sino que se zanjó ya sea o por un pacto, una paz pactada entre los grupos de crimen organizado, o porque uno de ellos tomó el control. Tan es así que matan a la señora que era directora de la cárcel. Y no solo eso, sino que se revela que la señora no tenía protección. Y ese es un crimen que conmocionó al país, pero que quedó ahí. Entonces, la pregunta que debe explicar la ministra, si quiere hágalo reservadamente, si es que le parece que eso puede poner en cuestionamiento lo que sea, el plan Fénix, que no sabemos si existe o no, hágalo, pida a la Asamblea Nacional una reunión reservada, lo que sea, pero explique si esta reducción de muertes que dice la señora Palencia se debe a la intervención del Estado o se debe a que ya se tomó control de ciertas zonas en el país y el Estado se retiró, o si es un pacto entre las bandas de crimen organizado, si una de ellas ya tomó el control. Entonces, no podemos sentarnos tranquilos y contentos y decir, es que ya se redujo en un 19, en un 20, en lo que sea, un 14% las muertes violentas, porque no sabemos cuál es la razón de esa reducción. Y me parece a mí que el gobierno no ha hecho nada para explicar cuál es esa reducción. En primer lugar,
Y en segundo lugar, lo que tú dices es cierto. El crimen organizado ya no solamente está disputando territorio, es más, parece que esa disputa de territorio está más o menos reducido, digamos, reducido en algo, en eso si se puede traducir directamente en la reducción de muertes violentas, pero en cambio está tan boyante, está tan feliz porque ha hecho un negocio de esto. Y el negocio son las extorsiones y los secuestros, porque recordemos que las bandas de crimen organizado son concebidas como negocios. Entonces, más bien cuando entran en guerra, están disputando el espacio donde van a hacer su negocio. Y en este momento, las extorsiones, los secuestros han aumentado y hay ciertas ciudades en las que han aumentado mucho más que en otras. Entonces, no podemos decir que el crimen organizado está retrocediendo frente al Estado. Al contrario, tenemos evidencias de que ese crimen organizado está más que nunca boyante, porque ya insisto en este tema, las acciones delictivas para las bandas de crimen organizado son un negocio. Y obviamente ese negocio se obtiene de extorsionar, de vacunar, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un primer elemento, ¿no?, que habría que tomar en cuenta para el enjuiciamiento político de la señora Palencia, sin considerar además otros elementos que han surgido en el último tiempo, como son los ajusticiamientos por mano propia o los linchamientos, que son verdaderos asesinatos, ¿no? Porque se hacen ejecuciones extrajudiciales sin que medie ningún proceso. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada en el sentido de que no hay respuesta del Estado. Eso también es parte de la violencia y contribuye a la violencia. ¿Cómo comprender, Angélica, que supuestamente al tener un plan Fénix, el cual varios expertos y analistas han dicho el plan ni siquiera está en cenizas, ni siquiera en borrador, pero tomando el discurso oficial del gobierno que dice que tiene un plan Fénix, ¿cómo comprender que la exdirectora asesinada, la directora de la cárcel del Litoral, la cárcel más peligrosa del Ecuador, Daniela Icaza, que fue la asesinada, no haya tenido resguardo policial, no haya tenido ni siquiera un blindado? Es más, ella se movilizaba en un delivery, un amigo que le ayudaba a trasladarse. ¿Cómo comprender eso, Angélica, diciendo que se tiene un plan Fénix donde la directora de la cárcel más peligrosa del Ecuador se movía en un delivery? O sea, eso básicamente lo que indica es que si hay un plan Fénix, no saben dónde están parados, porque recordemos que justamente el espacio de la principal disputa, que la vivimos ya desde varios años atrás, entre las bandas de crimen organizado era precisamente la cárcel. Entonces, es imposible que no se haya tomado como un eje principal de control, como un eje principal de intervención a las cárceles y obviamente a los funcionarios que están allí, al frente, porque es por todos conocido que las cárceles no están controladas por el gobierno, están controladas por los grupos de crimen organizado. Entonces, si eso que el público general evidencia, y lo sabemos, mínimamente debía estar reflejado en el plan Fénix. Entonces, si es que hay un plan Fénix, significa que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque una primera línea de acción era el control de las cárceles. Lo que demuestra el asesinato de la directora de la cárcel del Litoral es que ese control no existe. Ahora, esta es una primera cuestión, pero además un siguiente punto con el plan Fénix. ¿Cuántas veces hemos escuchado de manera errática salir al presidente de la República a decir esto es parte del plan Fénix? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió a la luz pública el tema el caso Metástasis, que involucraba a los jueces y sus vínculos con la venta de sentencias y la corrupción, y parece ser con algún narcotraficante de medio pelo. Entonces salió el presidente de la República a decir, sí, esto es parte del plan Fénix, como si fuera lo mismo Poder Judicial que Poder Ejecutivo, pero bueno, digamos. Entonces, ahí
hay una actuación errática del presidente de la República. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los comandantes zonales de la Policía Nacional, comandantes de diversas zonas, decir que no tienen los suficientes equipamiento, que los patrulleros no funcionan, que no tienen armamento? ¿Cuántas veces también hemos escuchado en las diferentes comparecencias ante la Asamblea Nacional decir que no ejecutan el presupuesto que está destinado para la seguridad? Entonces, con todos esos elementos, nosotros decir, hay un plan Fénix, es una tontería, o es un plan Fénix, insisto, que no sirve para nada, que está mal pensado, que está mal ejecutado, porque en materia de seguridad, que incluso para los neoliberales más absolutos es un asunto de Estado, no de la empresa privada. Entonces, siendo la seguridad un asunto de Estado, todo lo que viene del Estado requiere presupuesto, requiere dinero. Entonces, ese dinero no está siendo ejecutado. Hay una subejecución justamente de este dinero. Pero además hay un punto importante, ¿no? Una de las cosas que supuestamente se iba a revelar el día de hoy con el testimonio del ex ministro del Interior, el señor Serrano, que según él dice que mandó una carta a la señora ministra del Interior donde se establece los vínculos de ciertos generales de la policía con precisamente el crimen organizado. A esto sumémosle lo que ya dijo el señor Fitzpatrick, de pésima recordación en el país, que dijo también que había narcogenerales y eso quedó ahí. Y luego también recordemos de la acusación que también ha quedado muerta, esta acusación en contra de la señora Varela, que se decía que brindaba protección a determinados grupos delincuenciales. Entonces, ¿de qué cumplimiento de funciones estamos hablando si hay todos estos cabos sueltos, si hay toda esta falta de acciones políticas concretas que deben ser medidas? Porque no es que yo salgo a dar un gran discurso y digo, no, ahora, por ejemplo, se disminuyeron las muertes y esto se ha logrado gracias al plan Fénix. Yo tengo que medir la capacidad que tiene mi política de causar efectos sobre un problema. Para eso son los planes. O sea, los planes no son cuatro líneas escritas. Los planes precisamente lo que hacen es determinar cómo voy a intervenir, las medidas que voy a hacer, las acciones que voy a hacer y cómo eso impacta o no en los resultados. Pero nada de eso lo tenemos, nada de eso conocemos, todo es a la suerte. Y entonces más bien lo que se revela es que si hay algún resultado positivo, salgo corriendo y digo, este es mi resultado, pero no tengo manera de probar que efectivamente tiene que ver con la acción que hice. Entonces, en realidad, insisto, es un plan Fénix que, si es que existe, no tiene ni pies ni cabeza. En torno a lo que sucedió el día de hoy en la Comisión de Fiscalización, entre otras cosas, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que este juicio político se está dando con violación a todos mis derechos. Angélica, ¿crees que esto sea así? Bueno, yo creo que hay que contextualizar. A ver, recordemos que la característica de los funcionarios que acompañan a Daniel Noboa es precisamente considerar que no deben ser objetos de ninguna toma de cuentas. O sea, para ellos, fiel retrato de lo que representan en el espectro político a la derecha más autoritaria, fiel retrato de eso es que consideran una afrenta en términos personales cualquier toma de cuentas. Entonces, preguntarles algo por ellos es tomado como si fuera una ofensa. Y no solo eso, que es una primera parte. Una segunda parte es el tema del ejercicio autoritario de un puesto que ni siquiera es de elección popular, porque en el caso de los ministros son delegados a dedo, y así mismo debe ser, porque es persona de confianza del presidente de la República, que
están enfrentándose al poder que ha sido elegido por el pueblo y que además es mucho más representativo que el presidente de la República, porque el poder legislativo representa a varias fuerzas políticas. Entonces, hay que recordar que el juicio político es eso, es un juicio político. Y en ese sentido, las razones que están detrás son aquellas que están en la Constitución. Y en la Constitución claramente dice incumplimiento de funciones. Cumplimiento de funciones que es bastante amplio. Es en el momento en que se desarrolla el juicio, es decir, el momento de la actuación de las pruebas, el momento en que se actúan también las pruebas de descargo, donde yo voy a saber cuál es el grado de incumplimiento de las funciones. Porque recordemos que nuestra Constitución es una Constitución tan reglamentaria que básicamente cualquier funcionario público puede caer en incumplimiento de funciones porque es súper amplio el catálogo de derechos que establece esta Constitución, de derechos nuestros, de los ciudadanos, no del poder del Estado, no de la señora, sino nuestros. Entonces, en ese sentido, ¿cuál violación de derechos? La única violación de derechos que la señora puede alegar es llamarle a que dé cuentas, y esa no es una violación de derechos. Esa es su obligación. Tiene que rendir cuentas y no se debe enojar por eso. No tiene que dar manotazos en la mesa para decir que no le deben llamar a juicio político. Y se han cumplido con las normas del juicio político. Ya lo calificó el CAL, pasó a la comisión de fiscalización. En la comisión de fiscalización ya se inició el juicio, y más bien quienes están violando los derechos son esa mayoría afín al gobierno que se levantó y que se fue, para no dar paso precisamente a el enjuiciamiento político. Entonces ahí no hay ninguna violación de derechos, lo que hay es una clara actitud de yo no voy a dar cuenta a nadie porque yo soy más poderoso. Y eso no es democracia. Para eso justamente está la función principal, bueno, la segunda, si quiere, función de la legislatura, que es fiscalizar. La asambleísta Paola Cabezas denunció un posible conflicto de intereses al identificar que la defensa de Mónica Palencia, ministra del Interior, es el delegado del Ejecutivo de la comisión que calificará a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la interpretación que podemos dar con esta delegación? Lo que diría es que en realidad el gobierno tiene pocos abogados, o solo son muy pocos los abogados que tienen su confianza, ¿no? Porque no puedo creer que en el montón de abogados que hay en el país, que hay un montón de abogados más de los que se necesitan, no se pueda conseguir un abogado para que vaya a defender a la señora Valencia y otro para que vaya a la comisión calificadora para la selección de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Yo sí creo que se puede generar un conflicto de intereses, porque fíjese usted, el señor Yávar va a defender una gestión que desde el punto de vista de muchos, entre ellos yo, se considera una pésima gestión en seguridad. No solamente porque no se ha hecho nada, sino porque además no se quiere cumplir con el sometimiento al control político de la legislatura, es decir, un deber constitucional. Entonces yo como abogado voy a defender esas actitudes y después voy a seleccionar a quién va a ser el juez que sustituya a los jueces de la Corte Constitucional que van a salir. Entonces, ¿cómo? Me saco de la cabeza el chip de defensa de esta persona que desde el punto de vista de muchos está actuando en contra de la Constitución, y luego me pongo otro chip para decir voy a buscar a aquel que defienda mejor la Constitución. Eso es imposible. Entonces, yo sí creo que puede generarse ahí una distorsión en cuanto a cuál es el objetivo que debe tener la comisión calificadora, porque la comisión calificadora de los señores que van a ser jueces, que sustituyan a los actuales, a 3 de los actuales, tiene que ser lo más independiente posible o lo más pulcra posible, es decir, que no sea
fácil endilgarle que se quiere ocultar alguna o tapar a algún político o ocultar algún desliz del poder político. Entonces, así, a mí sí me parece un error, y no solo un error, sino que además muestra la carencia de personas de confianza del propio gobierno o de abogados del gobierno, ¿no? Pero ¿se puede hacer esto, doctora? O sea, se puede decir que la defensa de Mónica Palencia, ministra del Interior, sea esa defensa la que va a ser encargada por parte del Ejecutivo, o sea, por parte de Daniel Noboa, de calificar No a los una... jueces de la Corte Constitucional? O sea, ¿se puede hacer eso? ¿Es legal o es inmoral? Yo creo que ahí hay varias cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Si bien, no es, si bien es cierto, no hay una restricción legal exacta, sí, en esos términos, sí puede haber un conflicto de intereses, porque al el momento que el señor Yávar está yendo como defensa de la señora Palencia, estamos hablando de que él seguramente va a recibir un sueldo, una remuneración, y y por otro lado, cuando vaya a la comisión calificadora, también, entonces yo creo que ahí hay un primer problema, ¿no? Pero además hay otra cuestión que, por supuesto, que no es ético, porque recordemos lo siguiente, recordemos que las personas que forman parte de la comisión calificadora tienen que tener los mismos requisitos y tienen que tener los mismos requisitos que las personas que vayan a ser jueces. Entonces, ahí hay un conflicto. Ahora, me estoy olvidando una cosa importante. Cuando va a la comisión, que ya está nombrada, ojo, la comisión esta calificadora para los jueces de la Corte Constitucional ya está nombrada, esa es una comisión remunerada. Entonces, si yo ya tengo una remuneración de esa comisión, ¿cómo es que ejerzo la defensa de un cliente o la defensa de la señora ministra del Interior? Entonces, ahí hay una prohibición estricta, porque si yo estoy recibiendo un sueldo en la comisión de selección, no puedo al mismo tiempo ejercer mi práctica profesional. Entonces, ahí tenemos una contradicción, y ahí sí hay una prohibición expresa. Pero bueno, habría que averiguar exactamente en qué condición está participando este señor como defensa técnica. O sea, si es defensa técnica, es en ejercicio profesional, porque además así le dice, ¿no? En esta carta que envía la señora ministra a la comisión, dice: autorizo a mi defensa técnica, es decir, le está delegando a que sea su abogado, pero eso no puede ser si es que a la vez es comisionado, y comisionado que tiene un sueldo, y como si tiene un sueldo de la comisión, tiene o puede ejercer libremente el ejercicio profesional. Entonces ahí hay una contradicción, y ahí sí hay una prohibición legal, aparte de la prohibición ética, ¿no? Que parece más que obvia. Entonces ahí tenemos estos conflictos alrededor de la defensa técnica de la señora Palencia. Ahora bien, Leonardo Berresueta, quien es el proponente del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, solicitó la comparecencia del exministro del Interior, José Serrano, quien asegura tener información valiosa e inclusive algunas pruebas se le quería tomar a él como prueba testimonial dentro de este juicio político, lo cual también generó el inconveniente en la Comisión de Fiscalización. ¿Era posible que se le pueda incluir al exministro del Interior, José Serrano? Es una de las cuestiones y las interrogantes que nos hacemos, porque después de eso pasó los incidentes y también suspendieron el juicio político a Mónica Palencia. Angélica. Sí, lo que pasa es que, claro que se podía, por supuesto que se podía. Lo que pasa es que hay un momento inicial
en el que tú anuncias las pruebas cuando presentas la solicitud de juicio político. Entonces, en ese anuncio de prueba no estaba, según entiendo, no he leído la solicitud. Según entiendo, en ese anuncio, en esa primera solicitud de juicio político, no estaba el anuncio de prueba del testimonio de José Serrano. Sin embargo, la propia ley establece que se puede introducir otra prueba, una nueva prueba, cuando esa prueba no se tenía acceso antes o no se conocía antes. Entonces, es perfectamente posible. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿por qué le asustó tanto a la ministra? Me parece a mí que lo que se buscaba es más bien hacer un incidente, ¿no? Porque es perfectamente posible esa introducción de esa nueva prueba. Y luego también hay que tomar en cuenta que podría decirse se suspende la reunión, se suspende la comisión porque se levantaron la mayoría oficialista y son ellos los que no dejaron continuar con el ejercicio de la prueba en el juicio político. Podría decirse que ADN, el movimiento oficialista de Daniel Noboa y la ministra del Interior tuvieron miedo a lo que pudiera decir el exministro del Interior, José Serrano. Yo creo que sí, porque además el señor Serrano tiene muchísima información, ¿no? Muchísima información. Siempre revela cosas muy, muy graves de lo que pasa en la policía, muy graves de lo que pasa con la seguridad. Entonces, tiene información muy contundente y bastante persuasiva, además. Entonces, yo creo que había o hay un temor de lo que lo que pudo haber revelado el señor Serrano, pero además, yo creo que además del temor, había como una necesidad de despliegue de poder, ¿no? Porque la señora, recuerde usted, la señora Palencia, está acostumbrada a la fuerza. Entonces, recuerde usted la vez anterior que discutió, no recuerdo con qué asambleísta, me parece que era, perdón si me equivoco, con la señora Mónica Palacios, pero igual dio un manotazo en la mano y luego, valiéndose de la buena relación que tenían con el Partido Social Cristiano, con el señor Kronfle concretamente, la sancionaron a la señora Palencia. La sancionaron porque dijeron que le faltó el respeto, pero quien dio el manotazo en la mano, en la mesa, fue la señora Palencia. Entonces ahí intentó hacer lo mismo, llegó con sus barras ahí y le empezó a decir a la otra señora proponente, que es la señora Cabezas, cállate, a acusarle en lugar de aplicarse en el sentido de decir, esta prueba que ustedes me están poniendo no vale por esto, por este otro, empezó a decir, yo no tengo las manos manchadas de sangre, la tienen ustedes, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que querían era hacer un despliegue de poder, una muestra de yo soy la que mando aquí, yo doy el manotazo en la mesa, yo grito más, y creo que esa ha sido la impronta además de la señora ministra, porque siempre ha hecho lo mismo. No hay cómo decirle nada porque se enoja, que además no solo es la característica de ella, sino de otros ministros también. Recordemos del señor ministro Wong, creo que es, que llamó por teléfono claro, ahí a maltratar a un señor que daba su opinión y que además resultó que a la larga tuvo razón este señor, porque nosotros estamos viviendo cortes no de 2, de 4 horas, sino de hasta 10 horas en nuestro país. Entonces, a mí me parece que esa es una impronta, ¿no? Es una característica del ejercicio de la fuerza, porque ya dice el dicho, ¿no? Donde no hay razones abundan los trompones, sino que de qué otra forma pueden argumentar algo. Antes de finalizar, y como ya es un clásico en el programa, Angélica, ¿cuál sería la otra verdad en torno precisamente al último episodio? Ese episodio accidentado entre Mónica Palencia golpeando la mesa, diciéndole cállate a la asambleísta Paola Cabezas, cuando ella le estaba diciendo que su gestión había sido ineficiente prácticamente. Angélica. Bueno,
Bueno, yo creo que la otra verdad es que los funcionarios de Daniel Noboa no quieren someterse al control de la Asamblea Nacional, es decir, no quieren someterse al control del pueblo, porque la Asamblea Nacional representa al pueblo, el pueblo le eligió, a la señora Palencia no le eligió nadie más que el señor Noboa. Entonces, eso es, no quieren rendir cuentas, quieren tener absoluto poder para hacer lo que quieren sin control de nadie. Esa es la verdad detrás de todo lo que pasó el día de hoy. Han sido las apreciaciones de la doctora Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, Fran, un abrazo muy cordial a todos y a todas. Hasta luego.